La vez viniste y hablamos de cómo mandar a la mierda de forma educada, que es tu primer libro, y hace poco, bueno, nos escribiste que habías sacado uno nuevo, y joder, encima tenemos que darte enhorabuena porque los títulos son buenísimos. Este es Cómo dejar de ser tu peor enemigo. ¿Cómo ha surgido el hacer este nuevo libro? Pues surgió a raíz del otro, porque podríamos decir que es un poco lleva una línea, ¿no? En el primero se hablaba de cómo establecer límites con las demás personas, cómo utilizar la asertividad o una comunicación respetuosa, pero asertiva, es decir, teniendo respeto tanto por el otro como por los demás, para marcar esos límites. Pero mientras escribía ese libro, muchas veces me venía a mí misma la idea de, ostras, es que las personas que les tenemos que poner límites porque nos critican duramente, porque nos juzgan, porque nos culpabilizan, porque nos exigen. Pero esto cuando a uno le pasa consigo mismo, ¿qué hacemos? ¿No? Porque muchas veces realmente somos nuestros peores críticos, nuestros peores jueces, quienes más nos culpabilizamos. Y entonces ahí surgió poner límites a los demás con asertividad está bien y es incluso relativamente fácil de aprender, pero controlar tu propia voz interior cuando es ella la que más dura es contigo, eso es mucho más difícil. Entonces dije, bueno, pues ahora vamos a embarcarnos en esto y a ver cómo se puede hacer esto de marcar límites a uno mismo. Y entonces ahí empecé a investigar. Hay unas investigaciones chulísimas sobre cómo controlar ese diálogo interior y hice pues todo un estudio de toda la literatura y fui redactando, explicando todas esas herramientas para poder controlar ese diálogo interior y volverlo pues un poquito más amable y más tolerante con nosotros mismos. Pues empecemos por ahí. Para la gente que no entiende o que no sabe reconocer en sí mismo ese diálogo interior, ¿cómo lo explicaríamos? Pues es súper importante identificarlo porque además nos influye muchas veces de forma inconsciente, pero es como una guía invisible que va marcando nuestras decisiones y al fin y al cabo pues nuestra propia vida, ¿no? Por lo tanto, identificarlo es el primer paso. Y para ello siempre recomiendo la herramienta clave que es la meditación. O sea, el entrar en contacto contigo mismo y poderte escuchar es el primer paso. Si no nos dedicamos unos minutos, aunque eso es un ratito, unos minutitos al día, a poder conectar con uno mismo, identificar ese diálogo, no podemos empezar por ningún otro lugar, ¿no? Entonces, la meditación es uno de los primeros pasos y algo que yo siempre recomiendo también, la escritura, porque es una forma de exteriorizar y poner en palabras lo que muchas veces llevamos por dentro y ni siquiera somos conscientes de qué es exactamente eso que nos decimos o cómo estamos sintiendo, por qué. Entonces, ser conscientes, conectar con nosotros y luego escribirlo es uno de los pasos principales para poder identificarlo. A nivel cerebral o a nivel interno, ¿qué ocurre para que exista esa vocecilla que incluso a veces cuando estás tomando una decisión o cuando estás en un debate tienes como muchas voces, parece que estás ahí con 10 o 12 personas? ¿De dónde vienen estas voces? Pues estas voces, de hecho, lo explicas muy bien porque tenemos diferentes tipos de diálogos, ¿no? Diálogos internos. Y uno de ellos es este que parece como que estemos debatiéndonos con varias personas a la vez. Realmente es uno mismo, pero dándole voz a diferentes partes de su personalidad o de sus deseos o de sus miedos. Vale. Entonces, de ahí surgen cada una de estas voces y esos debates internos que a veces se generan dentro de nosotros mismos. Claro. Porque, por ejemplo, puede estar la voz de no deberías pedir esto, o deberías sentirte menos, o no hagas lo que tú quieres hacer, sino hazle caso a esta persona que te está pidiendo una cosa. ¿Crees que estamos en un punto en el que la sociedad tiende a dejar de priorizarse? Es decir, que pone por encima muchas veces los intereses de los demás a los suyos propios. Creo que cada vez más le damos más importancia a la aprobación externa. Hay una tendencia muchas veces agrandada también por las redes sociales, que al final no deja de ser una exposición al resto de personas, donde de alguna forma buscamos una validación, además cuantificable, ¿no? En número de likes, y esto está generando una tendencia cada vez mayor a darle más importancia a cuánto agradamos a los demás. Entonces, cuanto más agradamos a los demás, más nos sentimos válidos. Entonces, estamos basando nuestra
propia valía personal, nuestro autoconcepto, en lo que opinan los demás, sobre nuestro aspecto físico, sobre nuestras decisiones, sobre lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y esta tendencia está cada vez mayor. ¿Qué pasa? Que internamente esto nos aleja más de nuestra esencia. Si cada vez intentamos encajar más en unos moldes que no van acorde a nuestros valores o a lo que realmente desearíamos, tiene un impacto en nuestra sensación de bienestar o de felicidad.